Él está orando, Él está trabajando, Él está peleando por ti. En esos momentos, pastor, usted no sabe, ni yo tampoco, amado hermano, amado amigo, nosotros no sabemos qué está planificando Satanás en contra de nuestra cabeza, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro ministerio, en contra de la iglesia. Él está siempre trabajando, siempre está haciendo de la suya. Por eso nuestro Dios, el Dios verdadero, también está siempre obrando. Y nosotros aquí transmitiendo tranquilo, gozoso. No sabemos la maquinación que está esperándonos ahí en la esquina. Pero nuestro Dios, aleluya, simplemente le dice: quítate de ahí, que por aquí van a pasar mis hijos. Aleluya. Hay una palabra clave que me gusta, Lidia, que nunca se me olvida. Y es cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel: vosotros estaréis tranquilos, así mismo, y yo pelearé por vosotros. Pelearé por vosotros. Por eso, mientras nosotros estamos aquí, yo estoy tranquilo, yo estoy quieto, tú estás quieta, porque sabemos que Dios está peleando por nosotros. Y de eso yo puedo testificar. De eso yo puedo testificar. Él dijo: yo no te dejaré ni te desampararé. Amén. Aleluya. Amén. Y nosotros debemos tener esa confianza. Yo la tengo. Dame un breve testimonio. Sí, bueno, yo les digo, yo en eso estoy tranquila y yo puedo testificar de la grandeza de Dios, y nosotros debemos aprender a confiar y a creer que verdaderamente, por eso la palabra del Señor dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo le digo porque en muchas ocasiones yo he estado en situaciones grandes y mis hermanas, mi familia que no le sirve a Cristo, pues siempre ellos tienen un consejo extraño para darle a uno una orientación. Pero yo lo que le he respondido es: no, la palabra del Señor dice que si Dios no cuida la casa, en vano vela la guardia. Si Dios no vela la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. Así que yo lo mismo es orar, irme de rodillas, acostarme a dormir tranquila, siéndole fiel a Dios. Porque a veces decimos que creemos en Dios, pero no le somos fieles. Y nosotros como hijos debemos ser fieles a nuestro Padre, y así vamos a ver la fidelidad del Padre. Y yo he visto la mano de Dios obrar, que yo me he quedado con la boca abierta. Mire, la gente que nos está viendo a través de las redes, quiero saludar a Carmen Martínez, que es la primera que se conecta en esta segunda parte. Pero esa muchacha que usted está viendo ahí con todo ese brillo y con toda elegancia, mire, se me fue de risol el fin de semana. Y por eso que usted la ve como rojitas y eso, porque como que uno se rejuvenece, como que perdió 5 años, como que se le rebajaron 5 años en esos días que estuvo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Usted a veces se nos va también, no se me ha ido para afuera, no le he visto irse. Se me va por un mes y pico, tengo entendido, ¿eh? A veces sí, a veces sí. Bueno, vamos al resumen bíblico correspondiente a este día. Alabado sea Dios para siempre, recordándoles a nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales y la gente que nos escucha a través de la 107.9, que este programa que se estaba transmitiendo todos los martes de 8 a 10 de la mañana ha sido trasladado y cambiado al jueves. Ahora va a ser todos los jueves, mientras Dios le plazca. Si Dios quiere volverlo el martes o quiere darnos otro día, pero nosotros estamos aquí todos los jueves ahora de 8 a 10 de la mañana. Lo importante, pastor, es que la palabra del Señor está siendo difundida, y no somos nosotros a través de este canal, de esta emisora, sino que también hay otros programadores, otros pastores, hermanos, que están trayendo la palabra a través de estos medios, y a través de diferentes medios la palabra del Señor está siendo difundida, y eso es lo importante. Pero saludo también para Marlene Toribio, que se conecta en esta segunda parte de su programa Tiempo Decisivo. Resumen bíblico e histórico para el día de hoy. Amén. Yo quiero que usted, si quiere abrir su Biblia en el libro de Esdras, vamos a hablar de Esdras. Ese es el resumen bíblico de ese libro en el día de hoy. Amén. Bueno, Esdras fue el autor de este libro. Esdras, aleluya, según dice la palabra de Dios, queremos enfocar el tema general de este libro. Número 1, Esdras, continuando la historia de los judíos, donde Segunda de Crónicas termina. El mensaje tiene como propósito mostrar cómo Dios fue fiel en su promesa del regreso de su pueblo a Jerusalén después de los 70 años de cautividad en Babilonia. El número 3, el tema básico de Esdras es la restauración del templo.
Número 4. También tiene que ver con la restauración espiritual, moral y social del remanente que regresó del cautiverio bajo el liderazgo de Zorobabel y Esdras. Número 5. Dios siempre mantiene sus promesas, como lo hizo en este caso, según Jeremías capítulo 29, versículo 14. Número 6. En el 536 antes de Ciro, deja ir al pueblo de su cautiverio. Acerca del libro, interesante. Número 1. Originalmente Esdras y Nehemías era un solo libro llamado Primera y Segunda de Esdras, y primeramente se le dio el nombre en la Biblia de la Geneva en el año 1560. Número 2. Esos libros, Esdras y Nehemías, fueron divididos en la Septuaginta griega en un manuscrito hebreo alrededor del 1448. Número 3. Esdras significa ayuda. Número 4. Esdras fue un escriba y sacerdote según Nehemías 12, 26 al 36. El número 5. Nehemías significa Jehová conforta. Número 6. Dos secciones de este libro fueron escritos en arameo, según 4, 8 al 6 y 18 y 7, 12 al 26. El número 7. Dos divisiones de este libro interesante. La número 1, o A. El trabajo de Zorobabel. Aleluya. Eso está en el capítulo 1 al 6. Y número 2, o B. El trabajo de Esdras, según 7, 10. Capítulo 7, versículo 10. Así es. El capítulo 7, esa es la división del libro. Amén. ¿Cuánto alaban su nombre? Aleluya. Adórale si puede, ahí Gloria donde está. Santo. La fecha de redacción de este libro, aproximadamente en el 450 a.C. personajes claves. Zorobabel, Ageo, Zacarías, Darío, Artajerjes, Esdras. Destinatarios, ¿a quiénes se le escribió este libro? El pueblo judío que regresaba de la cautividad. Y los versos clave, quiero que ponga atención al verso clave. Los versos claves son Esdras del 7 al 10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Hay una palabra clave que nosotros queremos que usted conozca en este libro de Esdras en el día de hoy. Aleluya. La palabra del Señor, según capítulo 1, verso 1 y 9, 4. Quiero marcar un bosquejo en la mañana de hoy, el bosquejo número 1. La proclamación de Ciro, número 1. Número 2, registro de los que regresaron. Número 3, colocación de los cimientos del templo, en capítulo 3. Número 4, suspensión de la obra. Número 5, terminación del templo, capítulos 5 y 6. Sí, viajes de Esdras a Jerusalén, 7 y 8. Matrimonios mismos, capítulo 9 y 10. El bosquejo número 2. Regreso de los primeros cautivos, según capítulo 1 y 2, 70. Y la restauración de la adoración, capítulo 3 al capítulo 6, versículo 22. Retorno, número 3, retorno bajo Esdras, capítulo 7, 1 y 10, 44. Como cada libro de la Biblia, en resumen bíblico, tiene su lección práctica, Esdras no es la excepción. Amén. E ignorar las escrituras nos llevará al cautiverio, según Isaías 5:13 y Oseas 4:6. Número 2, la importancia de adorar a Dios conforme a lo que está escrito, es decir, como Dios lo haya ordenado en su palabra. Número 3, un ejemplo grande a imitar, capítulo 7 y versículo 10. Y número 4, la severidad de Dios demostrada en la demanda de expulsar a las esposas de los judíos. Ese sí que fue tremendo problema. Capítulo 10. Número 5, Esdras, capítulo 10, versículo 10, no está prohibiendo que los cristianos se casen con aquellos que no son cristianos. Tampoco prohíbe casarse con otras personas de otra nacionalidad. Bueno, en esta hermosa mañana, en el resumen bíblico, nosotros queremos destacar las lecciones prácticas que tienen que ver con el libro de Esdras, y es la número 1, ignorar las escrituras nos lleva al cautiverio. Muchas veces cuando ignoramos la palabra de Dios, ignoramos las escrituras, vamos a pasar por momentos difíciles en nuestra vida y consecuencias, y muchas veces nosotros no nos explicamos por qué
estamos pasando o por qué no está sucediendo esto. Sin embargo, es sencillamente por lo que le pasó a Israel. Y por eso están las lecciones prácticas. Cuando se ignoran la palabra de Dios y cuando no se ejecutan conforme Dios ha decretado su palabra, muchas veces nuestra desobediencia nos va a llevar a nosotros a cautiverios y vamos a pasar situaciones duras y difíciles que de otro modo pudieron no haber sido, pero por ser terco delante de Dios y de oídos incircuncisos, por no escuchar la palabra de Dios, vamos a pasar por momentos así. Una de las angustias grandes, pastor, aquí en el bosquejo número 1 y en el número 7, que habla de los matrimonios mixtos, esa información la encuentra en el capítulo 9, versículo 10. Esa para mí, siempre que esa historia... Es una lección importante. Es una lección muy importante, pero que es muy importante que nosotros sepamos que mantenernos en obediencia al Señor nos aleja de pasar por diferentes situaciones muy dolorosas, porque la situación con los matrimonios mixtos, ustedes le pueden buscar y leerlo, informarse bien en el capítulo 9 y 10, y esa fue una situación de la prohibición de que el pueblo de Dios se mezclase con las demás naciones paganas. No era por racismo, era que eran naciones paganas que simplemente iban a inculcar sus malos hábitos. Eran naciones impías que no adoraban a Dios. Practicantes de la idolatría que iban simplemente a confundir al pueblo de Dios, le iban a hacer mucho daño. Entonces, cuando Esdras se encuentra con el libro de la ley, que lo lee, que se encuentra con toda esta información, parte del pacto, del trato que tenían que hacer para restaurar su relación con Dios nuevamente, era hacer división de estos matrimonios mixtos. Entonces los hombres que se habían casado con mujeres extranjeras, ahí tenían que hacer división por obligación, o se quedaban fuera del pacto. Y sobre todo sin importar que tuvieran hijos o que ya hubiese fomentado una familia. Con los años que habían pasado de estos acontecimientos, ya esa familia tenían hijos, nietos, bisnietos y quién sabe si tataranietos. Y eso era una división muy, muy dolorosa, porque cuando se trata de los hijos es algo grande. Entonces la desobediencia nos trae dolores grandes. Me gusta porque eso que tú estás diciendo cae precisamente dentro de las lecciones prácticas. Amén. De ignorar las escrituras nos lleva a nosotros a situaciones trágicas muchas veces, de las cosas que nos pasan, porque esta familia, imagínense lo duro que es desprenderse de un hijo, tener que separarse de una mujer que usted ama, unos muchachitos que usted quiere, porque Dios lo había prohibido. Y como lo hace en este tiempo, Clidia, la palabra dice: no unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y luego vienen las consecuencias muy, muy terribles, porque ¿por qué el Señor en su sabiduría, por cuidarnos de dolor y de angustia y por cuidarnos de que no nos veamos arrastrados a dejar al Señor, que es lo máximo que tenemos, nos advierte: no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué? Porque yo me puedo unir a un hombre que no ame a Dios, que no conozca a Dios, y él me va a decir que sí, que él va a respetar mi punto de mis días de culto, de mis actividades cristianas, que él va a respetar eso. Pero una vez nos unimos, que ya somos una sola carne, va a haber una desigualdad muy grande, muy notable, porque ese hombre va a llegar un momento que va a querer irse a compartir con sus amigos, que va a querer actividades totalmente contrarias a lo que yo quiero, que va a querer hacer unas cosas totalmente contrarias a lo que yo quiero. Entonces ahí me voy a ver en el punto de: o permanezco complaciéndole o me divorcio. Entonces esas son de las cosas que el Señor quiere evitarnos, que no lleguemos a eso, que nos unamos con una persona. Siempre nosotros somos individuales, seres individuales, y nunca vamos a estar 100% de acuerdo con el otro, pero que tengamos el mismo pensamiento, que creamos en lo que dice la palabra, que nos mantengamos y que así podamos ser una familia unida, a ir al templo juntos, orar, lo consciente los dos. Bueno, de alguna manera tiene que llegarse, como dice la palabra de Dios: y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Amén. Y serán los dos de una sola carne. Una sola carne. De alguna manera hay que afinar, y eso tiene que ser una unidad espiritual. Claro. Para que puedan llegar a complementarse como una sola persona. A propósito, saludos para Manuel de la Cruz y también para María Ramírez. Es interesante porque ignorar las escrituras va a traer problemas. La importancia de adorar a Dios conforme como está escrito, y un ejemplo digno de imitar la palabra de Dios. Me llama la atención eso, porque es que, mira, no es fácil desobedecer a Dios. No lo es, porque las consecuencias vienen.
Porque es que la palabra nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aleluya. Entonces las desobediencias me traen situaciones a mí, a mi casa, a los míos, y Dios sigue siendo Dios. Y yo pienso que cuando Dios dice que no se engañe, Dios no puede ser burlado porque no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable jamás, porque eso no, lo dice la persona, palabra. el que la hace tiene que La pagarla. tiene que pagar. Alabado sea Y a Dios. mí me parece que Dios es muy justo, y usted también, yo sé que lo sabe, y usted también lo sabe, que Dios es muy justo. Y si por alguna razón piensa lo contrario, déjeme decirle que Dios sigue siendo justo, porque aún los juicios y las cosas terribles que vemos que pasan no son ignorancia, porque la palabra del Señor habla de todo. Bueno, recuérdate que cuando David debía estar en la guerra peleando con el pueblo, se quedó ahí dando un paseíto en la casa, acomodado, mientras el pueblo estaba peleando. Y entonces allá se quedó mirando a una mujer y la vio hasta linda y bonita y la mandó a buscar para hablar con ella, pero no solamente conversó con ella, sino que se extralimitó en los límites y se quebrantó la palabra de Dios, se desobedeció. Y eso le trajo muchísimas Mandaron a matar a consecuencias. Urías. Y entonces el muchachito se estaba como pasando por inocente, como que nada estaba pasando. Bueno, quiero saludar a Gleimi Mota, la hija de Adolfo, nos está viendo. Alabado sea Dios, Gleimi, saludos para ti. El muchachito se estaba pasando por inocente hasta que Natán viene en Lidia y lo reprende y lo amonesta. Y le dice, le cuenta la historia del tipo que tenía un ganado con muchas vacas. Aleluya. Y entonces había uno que tenía solamente una corderita. Y viene el tipo y se la sacrifica. Y entonces le dice, David. Una ovejita que la había criado con cariño y amor. ¿Verdad que sí? Y viene este maleante que tiene tantas vacas y ovejas a quitarle la única que tiene. Es un abuso muy grande. Pero David se dio una enredada con los dichos de su boca, que el tal merece que pagar 4 tantos. Y fueron, cuando vemos en 2 de Samuel capítulo 12, creo que es, si no me equivoco, vemos que David pagó 4 tantos, porque 4 de sus corderitos, de sus ovejitos, de sus hijos murieron como consecuencia de este pecado. Bueno, traemos este argumento simplemente para confirmar que Dios no puede ser burlado, no. Y que Dios no tiene por inocente al culpable. Y que todo lo que tú estás haciendo, todo lo que tú estás maquinando, todo lo que estás pensando hacer, sea bueno o sea malo, está en el conocimiento del Creador, en el conocimiento de Dios. Será mejor, como dice el salmista en el Salmo 119, verso 97, hace una exclamación y dice, cuánto amo yo tu ley. Bueno, este fue el resumen bíblico e histórico en tiempos decisivos. Amén. En breve, su palabra en casa. La palabra en casa. Bueno, aquí estamos de nuevo, ¿verdad? Disfrazado de viejitos y con lentes. Hay muchos niños recién nacidos, muchos niños que desde que empiezan a caminar ya están con espejuelos. Así que yo soy una niña con espejuelos. Aleluya, qué bueno. Estamos ya de la sesión Su Palabra en Casa. Nos quedan aproximadamente 24 minutos o menos. Y vamos a compartir con ustedes, alabado sea Dios para siempre, ya concluyendo un capítulo que hemos venido comentando durante varias semanas. Alabado sea Dios para siempre, los martes. Yo espero que la gente que nos escuchaba los martes esté también en sintonía en el día de hoy. Amén,
A propósito, quiero saludar también a Rosy Peña, que se une a las personas que nos ven en la mañana de hoy. Vive Dios. Vamos a estar leyendo en los últimos versículos a partir del versículo 46 del capítulo 4 del libro de Juan. Amén. Y vamos a darle voladito aquí para ver si cubrimos estos pasajes en la parte clave y Este libro ha principal. sido totalmente sustancioso, este capítulo 4 de Juan ha sido muy sustancioso. Vamos a leer. Póngase a leer ahí. Amén, amén. Capítulo 4, verso 46. Sí, leemos. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua. Y había en Capernaum un cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús se le dijo: si no hubierais señales y milagros, ¿o no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vive Jesús. Le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dieron buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra sí, en el día de hoy. Alabado Amén. sea Vamos el a dar nombre gracias al poderoso. Señor. Y yo voy a incluir en esta oración de darle gracias al Señor por la palabra, a la persona que estuvo insistentemente llamando y no pudo comunicarse. No sabemos cuál es la situación, pero Dios la conoce. Hágalo, pero de inmediato. Señor, gracias por esta palabra, por tu palabra maravillosa. Gracias, Señor amado, porque ella es pura, porque ella es perfecta. Te pedimos, Dios, que esta palabra haga efecto en los corazones, que las vidas las reciban, Señor, y que sea de una grata enseñanza en los hogares, en las vidas, en esta mañana preciosa. Así te presento, Dios, a esta persona que ha estado insistentemente llamando para comunicarse con nosotros acá, Señor. Nosotros no sabemos si tenía una oración, una petición de oración por alguna situación, pero tú lo sabes, Dios. Así que te pedimos que sea cual sea la situación por la que ella estaba llamando, que tú tomes el control total, Dios amado, que tú la bendigas en una manera muy especial y que tú le des paz, que tú respondas las peticiones y suplas sus necesidades. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Cridia Figueroa, ¿qué tiene que decirnos con esta palabra que acabamos de leer en el día de hoy? Bueno, el Señor, a través de este capítulo que hemos estado viendo, hemos visto la mano del Señor Jesús glorificándose desde el principio, aunque podemos decir a través de toda la Biblia, porque sabemos que desde la antigüedad la profecía proféticamente se habla de Jesús. En todo el Nuevo Testamento hemos visto la mano de Jesús haciendo milagros, glorificándose. Una vez más, aquí vemos que vino otra vez a Cana de Galilea, donde había hecho el vino el agua, donde se había glorificado en un momento, unos tiempos atrás. Estaba nuevamente Jesús allí. Vive Jesús. ¿Qué pasa? Que con todos los milagros que Jesús había hecho, vimos cómo sanó. En este capítulo vimos su encuentro que tuvo con Nicodemo. Vimos su encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Y las buenas nuevas, tanto como las malas nuevas, se difunden. Entonces, este hombre que era un hombre pudiente, un hombre muy ordenado en la casa del rey, este hombre tenía una situación y oyó decir que Jesús venía, que Jesús descendía, pero él tenía una situación muy triste. Él tenía un hijo que estaba gravemente enfermo y él no esperó que la gente, que empezaran las murmuraciones, él no esperó que empezara el murmullo, él no esperó nada. Él simplemente, tan pronto supo que Jesús descendía nuevamente a este lugar para traer las buenas nuevas, para traer
para glorificarse, para hacer los milagros que se estaban haciendo. Él dijo, esta es mi oportunidad. Tengo un hijo enfermo. He estado escuchando de todas las cosas que ha estado haciendo este hombre allá en otro lado, cómo ha libertado, cómo ha sanado, cómo ha salvado, todas las cosas que Jesús ha hecho maravillosas. Entonces ahora yo estoy en una gran necesidad, por lo tanto yo no voy a perder este chance. Y esto me recuerda también a la mujer del flujo de sangre, que también cuando oyó que Jesús estaba en la ciudad, a pesar de la mucha gente, de la muchedumbre que seguía a Jesús, y a pesar de lo apretada que estaba la situación, pastor, ella no perdió tiempo, sino que ella arrancó hacia donde estaba su milagro. Este hombre entendía que a su casa estaba llegando, que a su área estaba llegando nada más ni nada menos que el milagro de su hijo. Hablaba yo con usted ahorita que de acuerdo con aquel hombre que estaba sumamente leproso, Naamán el sirio estaba sumamente leproso y su lepra no le preocupaba tanto, simplemente se vestía y seguía caminando con una apariencia de que todo estaba bien, porque era él que estaba leproso. Sin embargo, este hombre que está en un palacio, que está allí, que es la mano derecha del rey, una persona que tiene gran confianza, entrada y salida al palacio del rey, de un rey terrenal, pero en estos momentos está con una necesidad que ni el rey, ni los oficiales del rey, ni el palacio puede resolverle. Y acude a él porque tiene un hijo gravemente enfermo. Bueno, yo me imagino lo difícil que es para una persona tener un hijo a un estado de gravedad, como se describe en la Biblia, porque la palabra dice que este muchacho que estaba enfermo se estaba a punto de morir. Y por eso el apremio, ¿verdad?, de este oficial está diciendo a Jesús, desciende con rapidez. Amén. Antes que mi hijo pierda la vida. No era una fiebre cualquiera que tenía el muchacho. No, y lo lindo es que Jesús, cuando le hablan de ese modo, él le dice, bueno, pero si no vieren milagros, si no vieren señales y milagros, entonces no creeréis. Como que el Señor estaba trayendo a este muchacho para que tuviera un nivel de fe, alabado sea Dios para siempre, que pudiera comprender lo que Dios iba a hacer en el momento, porque no iba a ser tardío, aunque era en el futuro, pero un futuro inmediato, donde Dios iba a glorificarse en la vida del hijo de este oficial. Una cosa, pastor, muy bonita aquí es que, fíjese dónde era que estaba este hombre, por ende, el muchacho también, en el palacio de Herodes el tetrarca, Herodes Antipa, o sea, en un palacio. ¿Usted se imagina cuántos médicos? ¿Usted se imagina cuántos curanderos? Bueno, pues las facilidades están. Las facilidades estaban, pero el poder no. Es el punto. ¿Cuántas facilidades, cuántas personas tocarían de lo más preparado en el conocimiento de la medicina, de que usaban en ese entonces? ¿Cuántas personas fueron visitadas? ¿Cuántas fueron a visitar a este muchacho? ¿Por cuántas personas fue visitado? ¿Cuántas personas le investigaron su problema de salud? Porque estaban los conocimientos, pero no había poder. Si tú investigas, te vas a dar cuenta, por ejemplo, o si lo comparas con la mujer del flujo de sangre, que la palabra describe que aquella mujer había gastado todo lo que tenía y no le quedaba nada, pero eso no se puede decir del palacio. En el palacio había recursos, pero también seguramente había buenos profesionales, como tú acabas de apuntar. Pero la situación de este muchachito seguía empeorando. No había y era cada vez más grave. Pero ella estaba oyendo lo que estaba sucediendo en Capernaum y lo que estaba sucediendo donde Jesús estaba. Pero Jesús venía haciendo milagros y prodigios, y esas señales y esos milagros se oían. Y por eso Jesús le dice, si ustedes no escuchan milagros, si ustedes no escuchan hablar de prodigios y señales, entonces ustedes no creerán. Y entonces, ¿por qué? Porque el oficial estaba escuchando lo que estaba sucediendo. Lo que había acontecido, exactamente lo que estaba aconteciendo. Por eso porque dice la palabra, que oyó que vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había hecho del vino el agua. O sea, ya ese era un milagro. Y había en Capernaum un cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Aleluya. O sea, en un palacio donde están todas las posibilidades
que humanamente hoy día también nos enfocamos en eso. No, usted le ofrece a una persona pudiente que tiene mucho dinero una oración por su hijo, por una situación que tenga, y le va a decir, no, yo voy mañana para Houston con mi hijo, para Houston, Texas, donde están los mejores médicos, internacionalmente hablando, y voy con mi hijo para allá, o vamos para allá, ya está todo preparado, tenemos los tickets, todo está listo, y nos vamos tempranito a buscar los mejores médicos. Pero usted le está ofreciendo al médico por excelencia y lo están rechazando. Usted le está ofreciendo al sanador, al que conoce todo lo que pasa en el cuerpo y el que puede, sin tocarle, simplemente cambiar su vida, transformar y devolverle la salud. Entonces este hombre, ya estoy aquí, estoy en el palacio, llevo tiempo aquí. ¿Cuánto tiempo tendría este muchacho enfermo? ¿Cuántos médicos lo vieron y nada acontece? No. A mí no me importa lo que digan, a mí no me importa si estoy en el palacio, a mí no me importa lo que diga el rey, a mí no me importa lo que digan sus seguidores. Mi hijo es más importante para mí que lo que diga el mundo, y yo voy detrás de este que pueda hacer en mi hijo lo que nadie ha podido hacer. Lo bonito es que Dios, este oficial, ¿verdad? Que sí le dice a Jesús, mira, desciende antes de que mi hijo muera. Entonces, versículo 50 del capítulo 4 del libro de Juan, Jesús le responde, dice y le dice a Jesús, ve, tu hijo vive. Amén. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús se le dijo y se fue. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra? Que se fue creyendo. Se fue creyendo. Interesante. Se fue creyendo porque Alabado él sabía que quien le dio esa palabra no fue cualquiera. No era fue el curandero que estaba ahí al lado del rey. Para mentirle, hijo de hombre para que se arrepienta. Fue Jesús, el Hijo de Dios, sí, de quien él conocía, aunque no creyeran anterior a esto, de que era el Hijo de Dios, pero de quien él oía y escuchaba que estaba haciendo grandes milagros, que estaba haciendo que cosas nunca vistas estaban aconteciendo en los lugares donde este hombre que caminaba, aunque este hombre estaba cómodamente, mucho más cómodo que Jesús, porque Jesús andaba en las calles día y noche, y dice la Biblia que no tenía una almohada donde recostar su cabeza. Este hombre en palacio entiende, no, espérate, yo estoy aquí, pero este es el que tiene lo que yo necesito. Aleluya. Y ese es el que tiene lo que la humanidad, lo que cada persona que nos está escuchando, pastor, necesita. Es Jesús que lo tiene, es el Jesús que está. A propósito, quiero saludar a Carlos Salas, así también a Jorge Capuzano. Pero lo que me llama la atención es que cuando Dios te da una palabra, al amigo que nos está escuchando en esta hora, cuando Dios habla una palabra que sale de su boca, amén, como esa palabra que fueron inspiradas, que dice que más de 40 hombres inspirados por el Espíritu amén. Santo escribieron lo que Dios quería que escribieran. Así es. No escribieron de su propia voluntad, sino que fueron henchidos, fueron llenos del Espíritu Santo para escribir. O sea, Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, pero esa palabra que Dios nos da es una palabra de bendición, es una palabra para bendecir nuestra vida. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Cuando Dios nos da una palabra, simplemente tenemos que creerla. Y cuando nosotros creemos esa palabra, y aunque salgamos como salió este hombre de la presencia de Jesús, porque él estaba presente, tenía a Jesús ahí cara a cara con él. Alabado sea Dios para siempre. Y Dios le dice, tranquilo, ciego, tu hijo vive. Amén. Dice que él creyó esa palabra y se fue creyendo esa palabra. Y esa palabra tuvo un efecto positivo en la vida de su amén. hijo, como él andaba buscando. Y de él, porque efectivamente fue lo que Jesús le dijo, se cumplió. Así es. Creyó en Jesús, él y su casa. Ahora bien, hay situaciones en las que hay respuesta de Dios, de Jesús, que la tenemos al instante. Como esto fue el caso. ¿Por qué? Porque había una necesidad apremiante. Eso. Su hijo estaba gravemente y necesitaba un milagro instantáneo. Y sucedió un milagro instantáneo. Pero se dan casos también, pastor, que a veces podemos pasar 5, 10, 15, 20 años y el Señor nos dio una palabra de que algo va a acontecer. Porque pasan los años. Mira, Dios no se pone viejo ni le da Alzheimer. No, hay que seguir creyendo. Lo que Dios dijo lo verás. Si tú te mantienes firme. Y hay muchas maneras de que el Señor pueda hacer el milagro. Amén. Porque si Dios te da una palabra de que tú no vas a ver muerte hasta que tal cosa acontezca, tranquilo, tú te puedes enfermar de lo que te enfermes. A ti puede dar la gripe que te dé, a ti te puede dar la enfermedad que te dé, pero tú no vas a morir. ¿Sabes por qué? Porque eso pasó con mucho en la Escritura. Amén. Que el Señor dijo, mira, hasta que tú no veas esto o aquello, amén,
tú no verás muerte. Así es. Y después ellos dijeron, despide a tu siervo en paz. ¿Sabes Amén. por qué? Porque ya vieron mis ojos el cumplimiento de la promesa. Y a mí me gusta eso, Lidia, porque yo recuerdo un pastor que alguien fue y le dijo algo, estaba en el hospital, alabado sea Dios para siempre, y tenía una enfermedad fuerte que para los pronósticos de los médicos, alabado sea Dios para siempre, de la ciencia, el pastor tenía que morirse porque estaba enfermo. Amén. Pero cuando fue la sierva al hospital donde estaba aquel pastor, le dio una palabra de parte de Dios, una palabra contundente. El varón, aunque estaba enfermo, aunque estaba dolido y bien quebrantado, se sintió feliz. Él dijo, si esa palabra yo la recibo, amén, de parte de Dios, significa que de esta cama yo me voy a levantar. Amén. Significa que yo no voy a morir aquí de esta enfermedad. Alabado sea Dios para siempre, porque Dios cuando Dios da una promesa, Dios la cumple. Amén, definitivamente. En ocasiones a mí pasan cositas, a todos nos pasan cosas, pero yo siempre recuerdo, no, esto no puede quedar hasta aquí, porque todo lo que a mí Dios me ha dicho no se ha cumplido. Y como lo que Dios me ha dicho no se ha cumplido, aleluya, puede pasar lo que pase, porque Dios no es mentiroso. Así es. Y en mi vida faltan muchas cosas por cumplir. Si se cumplen ahorita, pues gloria a Dios. Pero yo sigo esperando con fe, creyendo que yo veré el cumplimiento de Dios en mi vida. Bueno, ya que para no abundar mucho, porque llegó ya nuestro hermano Carlos Suárez, no, está por ahí enfilando los cañones, y la hora también está avanzando. El versículo 51 que ella dice que cuando ya él descendía, los siervos salieron a recibirlo y le dieron buena nueva diciendo, tu hijo vive. Amén. Y entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 lo dejó la fiebre. Y fíjense que la misma palabra que le dieron los siervos fue la misma palabra que le dio Jesús. Aleluya. Tu hijo vive. Antes de él salir, cuando él estaba consciente que había dejado a su hijo grave, a punto de morir, entonces cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice, tu hijo vive. Esa fue la palabra que Jesús le dio. Entonces cuando le salen sus siervos al encuentro, lo que le dije es, tu hijo vive. O sea, qué confirmación del poder de Dios, de la autoridad de Jesús, que como en un momento dado le dijeron los fariseos, habla como quien tiene autoridad, pero es que sí, tiene autoridad. Aleluya. Tuvo autoridad en aquel entonces, cuando él caminaba por la tierra, y tiene autoridad todavía hoy día, y la seguirá teniendo, porque él es el Hijo de Dios, él es Dios mismo. Por eso yo le creo, yo también exhorto a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, a que sigan creyéndole a Dios. Porque Dios no es mentiroso, Dios no hace trueque, Dios no tiene por qué mentirnos a nosotros. ¿Cuál será el beneficio de Dios para mentirnos a nosotros? Dios es el dueño de todas las cosas. Ahora, si tú no crees, tú estás simplemente diciendo que no va a acontecer. Repito una cita que cité ahorita, la palabra del Señor nos dice que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Alabado sea el Señor. Bueno, a propósito, quiero saludar en esta mañana a Guillermo Santana, que nos está viendo, ministro de la Junta Ejecutiva de nuestro concilio. Para mí es un placer inmenso que esté ahí, ¿verdad que sí? Viéndonos a través de las redes sociales. Pero qué lindo, lo importante es que Dios puede levantarte, darte vida, así como le dio vida a aquel muchacho que estaba moribundo, alabado sea Dios para siempre, a punto de morir. No importa, tú puedes estar muerto en delitos y pecados. Dios tiene una palabra de bendición para ti en este día. Y hay personas, pastor, que están muertos, que están enfermos gravemente, físicamente, pero también hay personas que están graves espiritualmente, loco, a punto de entregar, a punto de renunciar a todo lo que Dios le ha dado a los ministerios, a punto de divorciarse, a punto de renunciar a todo. Sigue peleando que hay esperanza en Cristo. Las maravillas de Dios son grandes y no importa lo que esté enfermo, puede estar enfermo en tu vida personal, de manera física, puede estar enfermo en tu matrimonio, puede estar enfermo, todo lo que esté enfermo en tu casa va a ser sanado. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es vida para todas las cosas. Pero si crees, tienes que creer. Aleluya. Despídelo en oración. Gloria al Señor. Tú te pides orando y yo te pido el programa. Tranquilo. Alabanzas al Señor. Gracias, Señor. Padre, te pedimos que tú sigas bendiciendo a cada persona. Dios de los cielos, que esta palabra, que en este día, este programa, el contenido, Señor, sea de gran bendición para cada persona. Señor, que puedan saborearlo y que esta palabra encuentre asiento en los corazones, Señor. Que en cada momento de dificultad, Señor, recuerden la palabra que en este día tú les has dado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, de esta forma, señoras y señores, llegamos a la parte final de su programa Tiempos Decisivos. Un servidor, el pastor Johanna Lorenzo Morales. Lidia Figueroa Trinidad. Así que el próximo jueves, aquí no estaremos. se pierda,
este espacio a través de la 107.9. Amén. Dios le bendiga. Recuerde que cambiamos de martes para jueves. Así es. Eso lo sabe Carlos Suárez. Amén. Ya que a mí me dio una alegría cuando prendí antes de tiempo y yo oí el programa de ustedes y dije, wow, qué bueno, se pegó martes y jueves.